Buenos días, que la paz, la misericordia de Dios esté en cada uno de vosotros. Continuamos con el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando en el libro de los Efesios acerca de la armadura del creyente. Recuerda que nuestras armas son espirituales y no carnales para la destrucción de fortalezas. Ahora estamos viendo acerca del calzado, del apresto del evangelio de la paz. La primera arma que el creyente tiene es el cinturón de la verdad, la cual nos permite conocer la verdad acerca de Jesús, acerca del Padre, acerca del Hijo y acerca del Espíritu Santo y acerca de las doctrinas fundamentales y de nuestra salvación. La verdad nos permite hacer frente a los ataques, a la mentira, a la duda de Satanás. Con la verdad ponemos fin a la duda, a la incredulidad y creemos en lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Jesús es el camino, la verdad, la vida, y el Espíritu Santo es la verdad y procede del Padre. Y con la coraza de justicia nos protegemos nuestro corazón, protegemos nuestras entrañas, protegemos nuestras espaldas. Nadie nos puede condenar porque la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Al ponerte la coraza de justicia, tú te estás identificando en lo que Cristo es para nosotros. La Biblia dice que Jesucristo fue el Cordero inocente. Él fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. La Biblia dice que no hay justo ni uno, pero al aceptar a Jesucristo, nosotros obtenemos la justicia. Ya que la palabra nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho la justicia de Dios. Significa que Dios nos declara inocentes de toda culpabilidad, ya que Jesús llevó nuestra culpa, llevó nuestro castigo y la paz de Dios está en nosotros. Ahora vamos a ver acerca del calzado, del apresto del evangelio de la paz. Esto es una arma que Dios ha otorgado a cada creyente. En el verso 15 de Efesios, capítulo 6, 15, dice la palabra: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Una vez más, dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Recordamos que Pablo escribe esta carta desde una prisión y había un soldado romano que lo custodiaba, y Pablo ve al soldado romano que poseía todas estas armas y Dios le da una sabiduría en el ámbito espiritual. Cada arma del soldado romano representa una arma espiritual para el creyente. Él tenía un cinto que sujetaba su coraza, y en ese cinto había una funda donde llevaba su espada. Y todo esto se relaciona en lo que es la palabra de Dios. Y también ve al soldado romano que tiene un calzado, la cual le permitía estar firme frente a un ataque para poder hacer frente a su rival, a su enemigo. Antes de explicar lo que significa el calzado del apresto del evangelio de la paz, quiero recordarles, hemos visto 3 puntos acerca de cómo nosotros derrotamos a Satanás. Número 1 es que debemos reconocer que Cristo ya ha derrotado a Satanás públicamente en la cruz del Calvario. Nosotros lo hacemos recordar que Él ya está vencido, que Cristo obtuvo la victoria y nuestra fe en Cristo obtuvo la victoria. Somos más que vencedores, somos victoriosos, como dice el apóstol Pablo. Él ya no tiene poder, control sobre nosotros, al menos que nosotros se la permitamos. Recuerda que Pedro dice, el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Tú, mi hermano, eres de Dios. Tú tienes la protección del Padre, tienes la protección del Hijo, tienes la protección del Espíritu. El maligno no te puede tocar porque tú eres nacido de Dios. Entonces tú mantente firme en tu convicción en la verdad de la palabra de Dios y el diablo huirá. Eso es lo que dice Santiago. Someteos pues a Dios en el temor y el diablo huirá de vosotros. Gloria al Señor. Número 2, debemos reconocer que el poder que derrotó a Satanás, ahora ese poder está en nosotros. El Espíritu Santo estuvo en todo tiempo en el ministerio de Jesús. El espíritu de poder, el espíritu dunamis, el espíritu de energía, el espíritu kratos de la fuerza está en nosotros. La Biblia dice
que el Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de entre los muertos, ese Espíritu mora, vive dentro de nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Número 3, nosotros resistimos a Satanás en el nombre de Cristo. Es un nombre, sobre todo nombre que Dios nos ha dado, y en el nombre de Jesucristo se doblegan 3 reinos: el reino de los cielos, el reino de la tierra y el reino debajo de la tierra. Tú tienes el nombre de Jesús, ten fe, camina confiadamente en ese nombre que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Ahora veamos acerca de la tercera arma que el creyente posee. Dice: el calzado del evangelio de la paz. Quiero que notes cada palabra. Habla de un calzado, habla del evangelio y habla acerca de una paz. Hermanos, dice en Efesios 6:15, el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Debemos entender acerca de lo que es un zapato. Es una base, un cimiento, nos ayuda a plantarnos firmes, nos protege, nos ayuda a recorrer diferentes tipos de caminos. Imagínate a una persona caminando descalzo sobre un monte donde hay espinos, su pie dañaría, sufrirían las consecuencias. En cambio, teniendo un zapato, unas botas, le va a proteger de cualquier dificultad que atraviesa en el camino. Entonces dice, no, el zapato es una base, es un cimiento, nos ayuda a plantarnos. Hermanos, al calzarte el evangelio, tú estás firme, fundado en la roca que es en Cristo Jesús. Debemos saber que Cristo es el fundamento de la iglesia. En una ocasión, cuando el Señor Jesús está con Pedro y le dice a Pedro: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Los católicos lo denominan a Pedro como el Papa. Y cuando Jesús hace esta expresión, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ellos piensan que Jesús se está refiriendo a Pedro como una roca. Pero la palabra roca significa Petro en griego. Y cuando habla de Pedro significa Petros, piedra pequeña. O sea, cuando Jesús dice sobre esta roca, está hablando sobre esta Petra. Es una roca inmensa, grande, que no puede ser movido por una mano humana. En cambio, Petros, piedras pequeñas, fácilmente puede desplazarse. Entonces, Jesús es la roca, Jesús es el Petro sobre el cual está fundado la iglesia. Si tú eres de Dios, entonces tú te mantienes firme en la roca que es en Cristo Jesús. Y nuestra vida cristiana debe estar fundada en el fundamento de los apóstoles y profetas, sobre todo en el fundamento que es la piedra angular, es decir, Cristo Jesús. No en doctrinas falsas, no en filosofías humanas, sino en la santa, sagrada escritura de lo que es la palabra de Dios. Recuerden que la armadura del creyente es ponerse el cinturón de la verdad. Tú con el cinturón de la verdad conoces la verdad, te mantienes firme en la verdad y caminas en esa verdad. Y al ponerte la coraza, tú te estás identificando en la obra que hizo Cristo. Y Dios te declara inocente sin culpabilidad ninguno. Y al ponerte el calzado del evangelio de la paz, tú te estás manteniendo firme en el evangelio. Tú debes seguir el camino de Jesús. Él es el camino, la verdad, la vida. Tú no puedes desviarte ni a diestra ni a siniestra, sino tú te mantienes firme en la roca que es Cristo Jesús. Tú estás fundado en la roca Cristo. Por eso es muy importante dentro de una organización que debe haber enseñanza basado en la palabra de Dios. Es la única forma para que el pueblo de Dios, los creyentes en Cristo, puedan llegar a conocer a Cristo y podamos llegar todos a la unidad de la fe y todos tengamos un conocimiento pleno acerca de Dios. Es importante conocer la palabra de Dios. En una iglesia donde no se enseña la palabra de verdad, entonces, hermano, esto va a ser consecuencia para que el pueblo de Dios crezca, pero no están fortalecidos. Cuando viene una dificultad, ellos fácilmente van a ser movidos de un lugar a otro.
En cambio, el creyente que está firme en la palabra de Dios, cuando venga cualquier dificultad, no va a ser movido, porque está firme en la roca que es Cristo Jesús. Hermanos, tenemos que ponernos el cinturón de la verdad. Tenemos que tener puesto la coraza de justicia. Tenemos que tener los calzados del evangelio de la paz. Al ponerte el calzado, tú te mantienes firme. Nadie, ninguna circunstancia, ninguna dificultad, ninguna enfermedad, ninguna pandemia podrá moverte del camino que tú debes seguir a Cristo Jesús. No estás solo, tú tienes la bendición del Padre, tienes la bendición del Hijo y tú caminas en la bendición de Dios. Entonces, el zapato es un cimiento, nos ayuda a plantarnos firmes, nos protege y nos ayuda a recorrer grandes caminos. Gloria a Dios. Caminamos llevando el mensaje de la palabra de Dios con firmeza, con convicción. Tendremos ataques, tendremos tribulaciones, dificultades, pero no nos moverán nadie, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y cuando habla acerca ponerse el calzado del apresto del Evangelio de la Paz, esta palabra apresto significa preparación, significa disposición, estar listo para la lucha. Esto es lo que tenía el soldado romano. El soldado romano cuando iba a un campo de batalla, por nada se quitaba el zapato, por nada se quitaba el cinturón, por nada se quitaba la coraza. Estaba protegido con estas tres armas. Y es así el cristiano, el creyente, tiene que ponerse esta armadura. Esto no es una sugerencia, es un mandato, es una orden. Dice que nosotros tenemos que vestirnos de toda armadura de Dios. Los hijos de Dios somos salvados para servir. Nosotros caminamos en obediencia a la palabra de Dios, no por obligación, no por fuerza, no por recibir un premio o para ser promovido dentro de una iglesia, sino mi vocación como creyente es obedecer lo que dice la palabra de Dios, estando quieto, estando tranquilo, sin hacer ninguna pregunta, solamente decir, heme aquí, Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Eso es lo que hizo Jesús. Cuando Jesús caminó en esta tierra, Él no caminó haciendo su propia voluntad, sino que Él aprendió obediencia, y dice obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús en toda su trayectoria, en todo su ministerio, fue obediente al Padre. En ningún momento dudó de obedecer a su Padre. Él estaba convencido y Él se gozaba al obedecer a su Padre. Él decía, para esto he venido, para hacer la voluntad de mi Padre. Jesús agradó en todo tiempo, en todo momento a su Padre. Nosotros obedeciendo lo que dice la palabra de Dios, vamos a estar agradando al Padre. Y el Padre se va a complacer y el Padre va a dar testimonio de que nosotros somos sus hijos amados, caminamos en la obediencia en lo que dice la palabra de Dios. Hermano, vístete de la armadura de Dios. Ponte el calzado del apresto del Evangelio de la Paz. El calzado es tu base, es tu cimiento que estás en la roca que es Cristo. El apresto es una disposición, esta es una acción para estar listo frente a una batalla. Tú no estás solo, la batalla es del Señor. Con Cristo Jesús somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y en la próxima lección vamos a ver acerca de las características acerca de este calzado, lo que tenía el soldado romano. Que la paz, la misericordia de Dios esté en cada uno de vosotros. Gloria a Dios.